estamos de vuelta y ahora hablaremos con Carolina Garcés. Ella es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. A raíz de todo este movimiento que se está produciendo también en la sociedad civil frente a estos grados enormes de sevicia contra varias mujeres a nivel de todo el país, y que en verdad no solamente nos indigna, sino que nos está llamando a la acción. Y justamente para saber qué se puede hacer desde la ciudadanía y obviamente también desde otras entidades que no sean el plano del Ministerio Público, la Fiscalía, es que queremos hablar con ella. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por tu participación en este diálogo abierto. Muchas gracias, Maite. Buenas noches. En realidad, yo quería partir de indicar aquello que tú muy preciso has dicho, que en verdad se trata de un tema en el cual tenemos no solo que indignarnos, que es lo primero, sino también tomar acciones. Y creo que hoy es el momento crucial en el cual estamos en un ultimátum para tomar acciones en un contexto de emergencia en el Perú por la violencia contra las mujeres. ¿Y qué tipo de acciones podemos tomar, Carolina? Porque en efecto, yo creo que ya estamos llegando a un punto en donde la ciudadanía quiere hacer cosas. O sea, en las redes sociales han habido hoy día muchas manifestaciones, ahí se habla de los tuitazos, se mueven hashtags, que son estos términos. Hoy día ha habido también manifestaciones de personas, pero ¿qué más podemos hacer para de alguna manera cambiar esta situación que en verdad ya es intolerable? Yo creo que hoy día ser mujer en el Perú debe ser una empresa muy complicada y altamente riesgosa. Sí, porque en verdad en este momento estamos evidenciando a través de la violencia, que es una de las más graves manifestaciones de la discriminación estructural enraizada contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y sentirlas todavía, a pesar de los avances normativos, por los patrones socioculturales arraigados como bajo control y subordinación del hombre, es lo que lleva a tomar en consideración que no solo es la sociedad que sí es responsable, sino sobre todo el Estado, quien tiene que enfrentar esta situación arraigada, estructural, con medidas continuas, progresivas, realmente eficaces, porque ya nos venimos dando cuenta que los avances sí han existido, pero que una vez que se presentan algunas adopciones de medida, estas se comienzan a implementar, y si se dejan de implementar, si se deja de capacitar, sensibilizar funcionarios, si se deja de dar presupuesto, simplemente se vuelve nuevamente al problema. Porque además la tolerancia social de un fenómeno que data de cientos y miles de años, que es la discriminación contra la mujer, la tolerancia social en este momento es, de acuerdo al INEI, en la ENARES 2019, de 59% de las personas encuestadas a nivel nacional. La situación se agrava si tomamos en cuenta que esa misma encuesta en el 2013 era 52% y en el 2015 era 56%. Motivo por el cual estamos en una situación en la cual también, ojo, el Estado principal responsable, la sociedad y ustedes como medios, y saludamos que efectivamente se enfrente de manera adecuada este problema desde este medio, podamos ayudar a bajar esa tolerancia social. Porque si además de eso romantizamos el tipo de la violencia, la mató porque la amaba o cosas por el estilo, estamos nuevamente reiterando una conducta que tenemos que buscar erradicar. Claro, Carolina, y cuando tú hablas yo no voy a decir romantizar, porque eso es un extremo, es un exceso, sino cierta pasividad de la sociedad ante estos hechos. Yo me preguntaba, en el caso de de las personas, estas héroes, en verdad, estas mujeres que han fallecido, seguramente habrán habido niveles de ruido, gritos. ¿Por qué somos como sociedad tan permisivas del dolor ajeno? O sea, yo me preguntaba, en el caso de la enfermera de Puno, que ha tenido unos niveles, como decía, de agresión realmente terribles, que yo diría es sevicia propiamente. ¿Qué está pasando? O sea, no hay incentivos que podríamos generar como sociedad para, por ejemplo, denunciar, o ante el hecho de ver violencia contra una mujer, no quedarse pasivos, sino generar algún tipo de incentivo, no sé, recompensas o algún tipo de elementos que nos llamen a la acción.
Sí, la problemática de la violencia contra la mujer como manifestación de esta discriminación, sin duda es un problema que se tiene que enfrentar de manera integral y multidisciplinaria, y no solamente en el Ministerio de la Mujer como ente rector, sino en todo el Estado, en los 3 niveles de gobierno. ¿A qué voy con esto? A que obviamente, si es que se sigue tolerando, una vez que se producen los hechos de violencia y se denuncian, ya no solamente la víctima ha sido victimizada por su agresor, sino también es revictimizada por un Estado que no responde, por esta tolerancia, por este, entre comillas, estereotipo que justifica de alguna manera la violencia. Entonces lo único que estamos haciendo es dejar claro una impunidad o una insuficiencia de acción del Estado que va a redundar en un continuar con este tipo de acciones. Y de hecho, eso es cuando ya se produjo la violencia, que puede ser obviamente el eslabón más grave, el último, el feminicidio. Pero si yo no prevengo, si yo no adopto acciones de concientización en la sociedad, en la educación de los niños y niñas desde pequeños, en las estrategias comunicacionales para que la gente comience a tomar conciencia de esto, y lo que es más, en los funcionarios y funcionarias que además tienen, lamentablemente, consciente o inconscientemente, muchas veces estereotipos arraigados, como el hecho de no recibir una denuncia por la policía, aunque la norma prohíbe no recibir la denuncia, como el hecho de decir que por qué la violaron, porque salió tarde, porque estaba vestida de tal manera. Eso no va a cambiar. Y esto implica también adopción de presupuesto, porque, ojo, las políticas públicas son importantes, pero una política, una norma sin presupuesto no existe. Y esa es una forma también de otorgar y manifestar una voluntad estatal por solucionar un problema tan grave. Carolina, y ya que hablas de normas, ¿tenemos los marcos legales suficientes como para que haya protección o es que no se están aplicando? ¿Qué está pasando? Porque a veces en el Perú sobran leyes y el problema no son las leyes, sino que las pocas que hay no se aplican o por último no se conocen. Es que lo que tú dices, Maite, es muy cierto. De hecho, las mejoras, sobre todo, han sido mejoras normativas, ¿ya? Tanto a nivel interno como las normas internacionales que son de obligatorio cumplimiento para el Perú. Pero el problema, más allá de que se puedan mejorar las normas, el problema es la inadecuada aplicación de las normas por las y los operadores del Estado. Y ahí viene el problema. Insisto, si un fiscal como el que acaba de pasar en este caso tan terrible de la enfermera, no cataloga, no tipifica esto como un feminicidio, que es lo que fue, sino como lo tipificó en su momento como lesiones graves y violación sexual, entonces estamos mal. Si un juez no emite medidas de protección adecuadas cuando la víctima todavía está pudiendo ser salvada de un feminicidio, entonces estamos mal. Si a la hora de fallar justificamos como en su momento se justificó que la mató por celos o la mató porque lo dejó o sabe Dios qué, entonces simplemente estamos mal. Entonces es eso lo que tenemos que cambiar y eso implica una capacitación, sensibilización a todo el Estado, inclusive a nivel de gobiernos regionales y locales, que acaban de asumir gestión y en donde hay establecidas legalmente instancias de concertación que permiten que Estado y sociedad civil trabajen de manera articulada. Ese ¿Tú es el dirías, último punto también. tú Si no dirías, trabajamos de manera articulada, sino en compartimentos estancos, claro, falla uno de los operadores y falla afectando finalmente a la víctima? Y no estamos hablando de cifras, así estamos es, hablando de vidas. tal cual, Carolina, ¿tú dirías que los operadores de justicia en el Perú actúan sesgadamente, o sea, tienen un sesgo cuando aplican las leyes y es un sesgo en contra de las mujeres? Yo creo que no podemos generalizar en todos los casos, pero sí es verdad que hay casos como los que manifiesto y que los conocemos, en los cuales hay un problema de mala actuación, como este tema donde la Defensoría, en el caso de esta enfermera que ha fallecido desde días atrás, venía exigiendo a la Fiscalía variar la tipificación e investigar el caso por delito de violación sexual y feminicidio, porque no tenía ningún sentido en una situación tan grave, donde efectivamente se fue agravando aún más al punto de que fallece la señora el día de hoy,
y viendo la ferocidad y el ensañamiento, que no lo tipifiquen como un feminicidio. Definitivamente el sistema de justicia tiene que asegurar una investigación penal y una sanción ejemplar contra los responsables, con celeridad y con diligencia, y también una protección, en este caso concreto, de los hijos de esta señora que ha fallecido, ¿no? Pero otro punto importante es, si no tipificaron adecuadamente en el Ministerio Público, como Defensoría también estamos pidiendo que se investigue disciplinariamente a los responsables, porque funcionario o funcionaria que no cumple con su obligación legal es un funcionario o funcionaria que tiene que ser definitivamente investigado. Y desde la sociedad civil, como decíamos, probablemente, ¿no? Estas marchas, estas manifestaciones también ayudan a mostrar que somos solidarios y bueno, que hay que hacer más cosas sobre este asunto. Hay que hacer más cosas, sí, desde el Estado y desde la sociedad, sobre todo desde el Estado, pero la sociedad tiene que vigilar, tiene que exigir, tenemos que salir de esta situación de indiferencia, tenemos que ver que esta crueldad y ensañamiento no se puede seguir dando, es el ultimátum que nos están dando, y no puede ser que con estos hechos que vienen ocurriendo todos los días en todo el país, todavía no haya una decisión concreta del Estado que evidencie que realmente están respondiendo. Estamos en emergencia, sí, en una emergencia nacional por desastres naturales, pero estamos también en una emergencia, y los hechos nos lo demuestran, por los derechos de las mujeres. No más tolerancia, no más impunidad. Tal cual, Carolina, y este es un espacio que está a disposición tuya y de todos los que de alguna manera quieran justamente que cambie una situación tan injusta, porque como digo, o sea, el 50% de este país son mujeres y no es justo que sea tan difícil ser mujer en un país tan maravilloso como el Perú. Muchas gracias.